Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este jueves 26 de julio de 2018. Estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca, lo cual es dádiva de mi querido Héctor Huerta de ESPN Radio Fórmula en este día jueves, y voy a hacer el paseillo, ahora más largo, hacia la mesa de ESPN Radio Fórmula, donde vamos a hacer un recorrido más largo. Parece que estoy en la Plaza México, mi querido Toño Rodríguez y Jorge Mercader. Largo el recorrido desde el patio de cuadrillas hasta la barrera. Largo y producido, engalanado también. A dos cámaras el paseillo, Beto. A doble cámara, hermano. Más producción a partir del día de hoy. Me encanta. Tiene más presupuesto. Impresionante. ¿Cómo La estás? que sigue va a ser Gracias. desde el aeropuerto del edificio, ¿no, Beto? Hombre, imagínate bajar colgado de una cuerda al estilo de Tom Cruise, en una de las películas Tienes el perfil. Tienes el Acción. perfil. Exactamente. Muy bien, pues aquí estamos ya listos, y la edad también, y la forma física, hermano. Impecable. Para poderlo hacer. Bueno, un gran fracaso de la selección mexicana en el campeonato de fútbol de los centroamericanos. Perdió ante El Salvador, perdió ante Venezuela y ayer empató con Haití, pero no fue suficiente y el equipo mexicano se queda fuera del torneo centroamericano. Grave problema para el conjunto tricolor, porque ocurrió la combinación necesaria para que solamente ganaran por diferencia de 2 goles y ni siquiera lo pudieron conseguir. Chima Ruiz puso varios pretextos, argumentando que no tenía los jugadores a tiempo, que hubo equipos que no se los prestaron y no se pararon prácticamente de futbolistas a dar declaraciones después. A mí eso también me parece increíble. Puedes perder, es parte del deporte, pero son jóvenes en formación, y ya el mensaje, lo leía de León Lecanda ayer en Twitter, solamente se para el portero a dar declaraciones, además del Chima. Futbolistas en formación que después de una derrota, desde los 21 años, ninguno se para a hablar con los medios de comunicación. Hombre, uno pierde en el deporte, hay que formarse bien y por lo menos a esa edad dar la cara después de una derrota, y no a los medios, sino pues a un país que está esperando un poco de noticias de sus jugadores que los representan, saber qué opinan de lo que pasó deportivamente en la cancha. Uno puede perder, esas cosas son parte del deporte, pero futbolistas jóvenes en formación, yo creo que desde la selección nacional tendría que haber pues ese mensaje: señores, si pierden también se pueden, se tienen que parar. Por supuesto. Qué ridiculez que los jugadores jóvenes mexicanos, que todavía no son nadie en el mundo del fútbol, no se detengan, pasen de largo, ignoren a los periodistas. Yo diría que también a la prensa, no solamente al país, Toño, porque finalmente cumplen con su labor, están esperando, quieren conocer las opiniones de los jugadores para informarlas al público. Tiene esta parte periodística también una importancia, y me parece ridículo que no se hayan detenido para hablar con la prensa después de este fracaso terrible en el campeonato de los centroamericanos, donde efectivamente hubo varios equipos que no prestaron jugadores para el equipo mexicano. Pero no hay pretextos. Tomando en cuenta también las circunstancias de El Salvador, de Haití, de la propia Venezuela, no hay pretextos. Totalmente de acuerdo, se esperaba mucho más de este equipo mexicano de Marco Antonio Ruiz. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. El empate de México con Haití dejaba fuera al equipo mexicano. Esperaba alguna combinación de resultados. Finalmente ya ni siquiera hay que andar mirando demasiado. Me refiero a lo que ayer acaparaba la atención del equipo mexicano con lo que ocurriese entre Venezuela y El Salvador. También dentro del torneo centroamericano. Es increíble que el equipo de México quede fuera de este campeonato cuando en el papel es muy superior a Haití. Venezuela ya había hecho la tarea ciertamente horas antes, pero México se queda fuera. Pensemos en Venezuela como un equipo que ha tenido resultados importantes en selecciones juveniles. Llegó a la final sub-20 y la perdió contra Inglaterra. Y México, con lo que había realizado en el proceso de Toulon, con una selección parchada, es la realidad, le fue muy mal en estos Juegos Centroamericanos. Es completamente cierto el tema de que no todos estaban en esta selección. Voy a decirles 2 jugadores por posición que pudieron haber sido titulares: Edson Álvarez y Montes en la defensa, Antuna y Jonathan González en el medio campo, Alvarado y Malek en la delantera. Por supuesto que son hombres que quieres en tu equipo por la experiencia profesional que tienen estos 6. Después, a ver si puedo hacer claro este punto. Este es el equipo de todos los países que participan.
de todas las competencias que participan en Barranquilla, la selección varonil de fútbol de México que tiene más presupuesto a su disposición. Ni los ciclistas colombianos, ni los clavadistas mexicanos, ni las arqueras mexicanas, ni los atletas de Cuba, por supuesto. Cartera abierta. El presupuesto profesional, súper profesional que tenía esta selección, me refiero a entrenamientos médicos, nutriólogos, viajes, todo, el centro de alto rendimiento, todo un equipo de profesionales a su disposición, concentraciones de meses si era necesario, y aún así fallaron en la fase de grupos. Sí, impresionante, y aparte 7 de 14 futbolistas de esta selección han tenido experiencia en primera división. Claro. No son ningunos niños que tengan un torneo que se puedan apanicar, a pesar de que el Chima Ruiz mencione, bueno, algunos no tuvieron el resultado que nosotros deseábamos, pero insiste él en el aspecto importante. No tuvimos a los jugadores en tiempo y forma. Bueno, ¿y El Salvador? ¿Y Haití? ¿Y Venezuela? Me imagino que también se afrontaron a diferentes complicaciones en el proceso. Exacto, resulta vergonzoso lo que ocurrió con el equipo mexicano en Barranquilla, donde se encuentra León Lecanda. Adelante, León, gusto en saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto, saludos, y si escuchan por ahí de fondo la brisa y las olas del mar romper, es porque estamos justamente siguiendo a la selección mexicana de natación, los 7 integrantes que se quedaron para unos días de vacaciones después de esa actuación histórica. ¿Los tienes que cubrir también de vacaciones, León, en la playa? Acuático, en donde obviamente nos los trajimos para hacerles una historia que seguramente... Qué conveniente, ¿no? Para presentar el día de mañana. Beto, quienes no tuvieron una actuación histórica y los escucho con mucha atención son los integrantes de la selección mexicana de fútbol. Se esperaba mucho más del equipo de Marco Antonio El Chima Ruiz. No ha tenido una buena actuación en el Romelio Martínez en ninguno de los 3 compromisos. Pierde la ventaja en el primer juego contra Venezuela. Cierto, el equipo de Dudamel, como bien lo mencionaba Jorge Carlos, es el subcampeón vigente en la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, pero tampoco es una excusa porque no ha venido el equipo de Dudamel con todos los seleccionados la vino tinto. En el caso del segundo compromiso, la expulsión de Abraham Romero condiciona mucho, el portero, la situación de México, recibe el gol y ya no es capaz ni siquiera de marcar el empate, aunque se lanzó al frente con un jugador menos. Y cuando tenía todo a su favor, porque ya tenía el resultado del 3-0 de Venezuela contra El Salvador en la última jornada, clasificar la segunda ronda con 3 puntos. Era todo necesitar México, ganar por cualquier marcador a la selección de Haití, y finalmente ni siquiera eso pudo ser capaz. Toma la ventaja aprovechando un error del arquero haitiano, gol de Eduardo Aguirre, que finalmente es el único que marcó anotaciones, los 2 goles de México en este torneo, y después permite el empate a través de un penalti. Tuvo todo el segundo tiempo completo y no fue capaz de anotar un solo gol el equipo, que se va eliminado, comenzando totalmente con el pie izquierdo este ciclo olímpico hacia Tokio 2020. Marco Antonio Ruiz, el técnico del equipo mexicano. Vamos a escuchar lo que dijo el Chima el día de ayer tras el fracaso de la selección mexicana. Teníamos otras expectativas, pero bueno, también hay que ser realistas. Siempre dije que no iba a buscar excusas, pero también hay realidades que no podemos ocultar, ¿no? Como el hecho nos pasó factura, el hecho de no tener a todo el grupo en tiempo y forma para poder preparar el trabajo como equipo, y al final terminó pesándonos esa parte. Venir a este tipo de torneos pues es la cara del fútbol mexicano, ¿no? Entonces tenemos que venir siempre buscando tener lo mejor y con una muy buena preparación. Aparte, León, de esta forma tan aberrante de ignorar a la prensa después del fracaso, ¿hay algo que hayas visto que no pudimos detectar en la televisión con respecto a este equipo mexicano y el fracaso al empatar ayer con Haití? Sí, Beto, y mira, para quienes nos siguen en radio, ¿no? O la gente que no estuvo enterada, que no lo vio en redes sociales o nuestro portal de internet, la selección mexicana, los 19 de 20 jugadores se salieron sin pasar por la zona mixta, sin dar declaraciones. Ya era un acuerdo que habían tomado previamente. Ellos técnicamente están obligados a pasar por la zona mixta, se detengan o no con los periodistas, pero tomaron rumbo directo hacia el autobús sin pasar por la zona de medios. Solamente se decidió que el arquero Luis Malagón, que había reemplazado después de la expulsión de Abraham Romero, pues, tanto en el partido contra El Salvador en la segunda parte como también en este duelo contra Haití, fue el titular, y Malagón dio declaraciones. Obviamente el arquero, siendo honesto, dice, bueno, pues ojalá los directivos también en algún momento se planteen el hecho de si es prioridad o no para el fútbol mexicano apoyar de lleno el proceso de selecciones menores. ¿Y a qué nos referimos? Justo a lo que decía Toño Rodríguez hace un momento.
A esa selección pudieron haber venido 5 o 6 jugadores de peso, de esos que estuvieron hace un par de meses en el torneo Esperanzas de Toulon, que una selección que también perdió la final contra Inglaterra, jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo, es decir, si Venezuela había hecho un gran papel en el Mundial Sub-20, también lo hizo México en el Esperanzas de Toulon, sin comparar un torneo con el otro, perdiendo contra esa misma selección de Inglaterra. Y en ese sentido, no ha sido el caso. Cruz Azul no prestó a Roberto Alvarado, el caso de Rayados de Monterrey con César Montes y Jonathan González. Se entiende que Groningen, pues es un equipo europeo, no iba a ceder a Uriel Antuna. Jugadores clave, Ismael Gobea del Club Atlas, que no han venido y que termina pesando, pero tampoco es un pretexto, porque el rendimiento en la cancha, en los 270 minutos que estuvo la selección mexicana, fue muy pobre, dejó mucho que desear el accionar del equipo mexicano. Pues para eso están buenos estos chamacos ridículos, para unirse y no atender a la prensa. Para eso sí están buenos. Pero el único que habló es Malagón, el portero, el único educado del equipo mexicano. Creo que uno como jugador, el plus, o sea, lo máximo como jugador es estar en selección, aparte de jugar en primera división. Entonces, creo que a lo mejor en ese aspecto tal vez son un poco, no sé, malos con el jugador, pero pues es decisión de cada quien, y si ellos lo ven de esa manera, pues queda en la cabeza de cada uno. Creo que el grupo que vino acá, hay jugadores, o todos son jugadores de primera división, capaces de hacer lo que no, pero te digo, no salieron las cosas, ni modo, salí adelante y lo que sigue. No juegan bien y no se portan bien. León, muchas gracias por tu información. Con mucho gusto, saludos Beto, y ya, por cierto, la selección va de regreso hacia México, llegará esta noche por ahí de las 8 en punto, la terminemos. Perfecto, buenas tardes, gracias, y a ver si hablan acá o si siguen en la misma ridícula postura, porque se puede entender, no aceptar, pero quizá entender de los divos consagrados, multimillonarios, que no quieran hablar con la prensa, pero de los chavos que, como apuntas Toño al principio, están empezando su carrera, todavía les falta mucho camino por recorrer, no, pues no vamos a hablar porque qué barbaridad, no vayamos a decir algo equivocado. Me parece, es que verdaderamente ridículo, pero no solo de ellos, sino del entrenador del Chima Ruiz y de quienes hayan llevado como jefe delegacional al equipo. ¿Aceptado esa decisión? Aceptado esa decisión de que se pongan de acuerdo en no hablar. No, ustedes se detienen y hablan porque tienen que pasar por la zona mixta, porque la prensa mexicana está interesada en saber, porque el público mexicano está interesado en saber por qué fracasaron en este torneo. Decidieron pasar de largo y Malagón, el único que sí habló ante la prensa. Respetando a las selecciones rivales, México acaba siendo un verdadero ridículo porque era el favorito para avanzar e incluso subir al podio. Pero yo entiendo los pretextos de los jugadores que no presta la Federación Mexicana de Fútbol o los propios equipos. Tomaron la determinación de que no vayan, entiendo. Y después, los otros elementos que tienen actividad en primera división, que sí están convocados, ¿por qué no rindieron? El problema para nosotros como periodistas es que estos partidos no se transmitieron en México. Hacer un análisis de cómo jugó la selección mexicana resulta muy complejo, pero lo que sí vemos con base a resultados es de que el tricolor acaba siendo un verdadero ridículo. Esa es la palabra, un verdadero ridículo. Y la historia de los partidos, León la contaba y se cuenta por sí sola. En 2 partidos se dejan alcanzar en el marcador, en el segundo para empate, en el segundo que se dejan alcanzar, que es con Haití, en ese empate, en el primero, que les terminan dando la vuelta, y en el de en medio con la expulsión del portero. Y yo insisto, esas cosas te pueden pasar, es el deporte, hombre. Nadie está hecho prueba de balas en esto, aunque sí es un golpe muy duro. Casualmente el mismo día que se presenta oficialmente el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero el hecho de que no te presten a estos jugadores no quiere decir que atrás no hay un montón. Y para mí sí es muy importante el tema del dinero que tiene invertido este equipo. No me refiero a los sueldos de los jugadores que ya sean profesionales, sino que de verdad los demás, seguramente tú lo dijiste, George, Venezuela, Haití. No me quiero ni imaginar cómo están las condiciones de la Federación Haitiana de Fútbol comparadas con un país tan grande y tan rico en cuestiones de dinero para el fútbol como México. Sí me resulta vergonzoso. Y para cerrar con esto, pues lo de la zona mixta yo no lo entiendo. Son jugadores en formación, eso no está bien, eso no está bien. Claro, una voz súper autorizada es la de Raúl Gutiérrez. Vamos a hablar con él después del corte comercial, porque Raúl ya tiene una historia brillante con este tipo de equipos, con esta generación de jugadores. No esta precisamente, pero sí una anterior, los Juegos Centroamericanos anteriores, varios blasones importantes de Raúl. Vamos a platicar con él al volver del corte comercial, después de este fracaso, el empate ante Haití y después esta postura
tan ridícula de los jugadores de no querer hablar con la prensa, encima de que habían hecho un desempeño muy pobre en la cancha y después no quisieron hablar con los periodistas. Vamos a hablar también de la Liga y del torneo de Copa que ya está en marcha en el fútbol mexicano. Raúl Gutiérrez al volver en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, en la línea Raúl Gutiérrez. Raúl, qué gusto saludarte. Toño Rodríguez, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Muy bien, un saludo a todos. Gracias por la llamada. Igualmente, Raúl, ¿qué opinas sobre el fracaso de la selección en los Juegos Centroamericanos? Pues mira, yo creo que es un tema muy complejo porque habría que analizarlo ahí desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la planeación para ese torneo, los jugadores más allá tienen su punto negativo porque yo creo que, y coincido con todo el mundo, creo que contra estos equipos, Venezuela es un buen equipo, ese podría yo ponerlo aparte de Haití o El Salvador, y creo que México sí tiene argumentos diferentes con los jugadores que hayan ido para poder haber hecho algo más. Entonces, sí, yo creo que es importante el análisis sobre cómo prepararon ese equipo, porque que no te presten los jugadores es algo de siempre en toda esta etapa con esta selección sub-21. Nunca cuentas con los jugadores idóneos. De hecho, hasta me sorprendió ver la plantilla tan completa que llevaron a Toulon, pero es una constante que siempre tienes que estar trabajando con esos jugadores A y los jugadores que están muy cerca de los jugadores A, ¿no? Sí, o sea que no es pretexto hablar de que no le prestaron al técnico a la mayoría de los jugadores. No, de ninguna manera. Claro. Eso es algo que está siempre contemplado para la preparación de esa categoría. Oye, Raúl, ¿qué opinas sobre el hecho de que los jugadores se pusieran de acuerdo para no hablar con los periodistas al final del partido? Pues mira, también es un contexto que se me hace extraño porque por lo menos dentro de los puntos importantes que se manejaban ahí en selección era el respeto a los medios y entender que los medios también son parte del fútbol y como tal también se les debe de dar un tiempo, ¿no? Yo creo que de repente también, por ejemplo, ayer veía la entrevista ahí del portero y también creo que, a veces pueden pecar de imprudentes, ¿no? O sea, hablar de una directiva o de las directivas, creo que tampoco es algo muy sano para los muchachos, ¿no? Que también están arrancando. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Mercader. En tu consideración y que tienes una experiencia muy vasta y ganadora, ¿cómo calificas el desempeño y desarrollo de selecciones menores en este momento en el tricolor? Pues mira, desgraciadamente yo creo que los resultados no han sido los que todo el mundo había venido esperando y sobre todo porque, también conoces a los entrenadores, sabes que son tipos muy capaces. Y bueno, desde el sub-17 que no calificó, luego el sub-20 que también se quedó en una orilla, por ahí parecía que todo venía mejor con el tema de Toulon y hoy de nuevo quedamos fuera en la fase de grupos además, ¿no? Entonces, te digo, creo que es algo que hay que analizar bien y sin duda no son los mejores tiempos de selecciones menores. Raúl, saludos también de Toño Rodríguez. Quizás nosotros en el análisis hablamos, no quiero decir de más, pero para un servidor sí es importante ponerle a la gente en contexto el tema de que este equipo, pues evidentemente tiene muchos recursos a su disposición por el dinero que gana, y eso no es algo malo, al contrario, la Federación Mexicana de Fútbol. Pero en tu opinión, ¿esto debe ser tomado en cuenta para analizarlo como un fracaso más grande, poniendo en perspectiva que la Federación del Salvador y Haití, por ejemplo, compiten ahí sí en una diferencia muy grande con México? ¿O quizás un servidor exagera en tratar de poner esto en perspectiva para llevarlo al análisis de un fracaso aún más grande? Pues mira, yo en ese sentido siempre voy a pensar que México tiene más argumentos que
que cualquier equipo de CONCACAF. Si acaso el que se acerca por ahí y que siempre está peleando es el equipo de Estados Unidos. Claro. Y de ahí en fuera, o sea, vamos, una cosa es tener la infraestructura y los jugadores, y después otro es demostrarlo en la cancha. Entonces creo que eso ya implica situaciones de preparación y situaciones de entrenamiento de los jugadores. Entonces sí, vamos, en cierta medida tienes razón, pero te digo, creo que en este caso, digo, yo ayer vi el partido y vi un equipo sin convicción, ¿no? O sea, puedes jugar bien, regular o mal, pero creo que la convicción que debe tener un equipo y una selección nacional en la zona, en un torneo como este, que es el centroamericano, debería haber sido diferente. Raúl, cambiando de tema y aprovechando que ya hemos dado a conocer que el Atlante tiene un nuevo dueño, tú hace no mucho tiempo estuviste ahí, comprendo que el entorno y la situación no te favoreció del todo, según hemos platicado recientemente. Manuel Velarde llega como socio mayoritario, un hombre que ha trabajado mucho tiempo con Greg Taylor. ¿Qué opinas sobre esta llegada y un nuevo manejo en la operación del Atlante de aquí en adelante? Pues vamos, yo creo que si realmente eso ya está confirmado, porque bueno, yo no, desde mi ignorancia no tengo idea. Ojalá que sea, y que sea para bien de toda la gente atlantista, ¿no? Que siempre ha confiado en el equipo y que lleva ya 11 años en el olvido. Entonces, ojalá que este cambio se haga para bien y que el equipo logre los objetivos que seguro, digo, tampoco tienes que ser Einstein para saber que hay que regresarlo a Primera División. Exacto. Entonces, a la Ciudad de México, ¿no? Y también tendría que ser por ahí una muy buena idea que el equipo regresara y que ojalá ahora sí la gente apoye, porque se oye mucho bla 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 de que sí apoyamos, pero después vas y hay entradas muy pobres, nadie va a ver al Atlante. Entonces también ojalá que la gente haga esa conciencia y verdaderamente vaya y apoye, porque pues, sí, por Twitter apoyas hasta el Manchester United, ¿no? Exacto. O sea, entonces esos no sirven para lo que se pretende en un equipo profesional y sobre todo un equipo como Atlante, ¿no? Sucede también, Raúl, que mucha de la gente atlantista vive en la Ciudad de México y le queda muy lejos Cancún, ¿no? Yo creo que es parte de la problemática. No, pero Heriberto, digo, ahí estuvimos mucho tiempo y créeme que el año en que fuimos superlíderes después de haber ascendido no llenábamos ni medio estadio, o sea, sí. Y el equipo fue superlíder. Entonces, yo creo que, te digo, ojalá que si esa posibilidad de que el equipo regrese a la Ciudad de México, bueno, también que la gente muestre esa felicidad, por ponerle un adjetivo, llenando los estadios, ¿no? De acuerdo, ese sería un gran regalo para la Grey atlantista que persiste sufrida en la Ciudad de México. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Gracias por tomar la llamada. No, hombre, les mando un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo. Gracias. Raúl Gutiérrez, el Potro Gutiérrez. Y pues sí, sería un primer gran paso que regresar a este equipo tan desarraigado, tan abandonado, tan despersonalizado, que lleva unos años a miles de kilómetros de distancia de donde jugó 90 años. Pero bueno, no nos desviemos porque no estamos hablando del Atlante, por más que uno quisiera, sino que estamos hablando... lágrima, por favor, mi estimado Beto, hay que limpiarla del cachete izquierdo. Déjame hablar. Si ahora cambian las cosas. Que si te hacen un palco a ti en el estadio en Cancún, yo feliz iría a visitar tu palco, ¿eh? Mi querido Toñito, muchas gracias. Te acompaño por ser solidario. Más que palcos, ha habido la iniciativa que yo no he podido ir y me disculpo por ello, por las múltiples ocupaciones que tiene uno, ¿verdad? Claro. Acá en la Ciudad de México. Que Toño de Valdés, Raúl Orbañanos, Esteban Arce, Arturo Rivera, Gerardo Valtierra, Jorge, mi hermano, todos los atlantistas han tenido una silla de la banca, un sillón de la banca con su nombre. Y esto es parte, pero ya te fuiste más lejos con el palco. Invítanos. Tendría que ser un palco. Invítanos cuando le pongan, ni que nada. Cuando le pongan el nombre a tu asiento. Exacto. Tendría que ser un palco, estoy de acuerdo. Exacto. Entre el paseillo y el palco es demasiado. Vamos a hablar de la Copa del Fútbol Mexicano con lo que ocurrió el día de ayer. Empezamos con el Veracruz de Guillermo Vázquez. Este torneo donde están apareciendo, como de costumbre, varios suplentes. Y ya vimos el caso de Tigres, que perdió con el conjunto de San Luis.
el Atlas de Guadalajara que enfrentó al Atlético Zacatepec, y aquí arrancamos con el Veracruz. Dorados en la cancha del Puerto Jarocho. Relajarse es el problema cuando no tienes descenso y ya no importa si juegas la Copa con suplentes o con titulares. En el caso de Veracruz, si tienes 120 millones de pesos y se te ocurre quedar en el último lugar de la tabla porcentual, los pagas, que es una relación de un refuerzo, y estás del otro lado, ¿no? Así, tranquila la cosa, es la realidad, con un plantel ya muy veterano, por cierto. El Puebla derrotó con el gol de Acuña el equipo de Enrique Mesa 1-0. El Puebla, que había perdido en la cancha del Azteca en la Liga con errores arbitrales muy claros, lo cual no quita el merecimiento de Cruz Azul de haber ganado el partido con la filigrana del tercer gol de Elías Hernández. El Atlas perdió con el Zacatepec en la cancha del Jalisco con goles de Hernández y Macías para el conjunto cañero. Había empatado el equipo de Jalisco, después viene el descuento ya en la parte final del mismo. Macías lo hace el 88 y otro equipo de la primera división de la MX que pierde con 1-0. Duelo de equipos de la frontera. Los dos están sobre la franja fronteriza y los dos están sobre el cero, porque así terminaron con roscas en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez ante 6,428 espectadores el día de ayer. Fueron casi 12,000 a ver al Atlas con el Zacatepec, no está mal, No está nada mal. para un juego de Copa. Nada mal. Esto fue ayer. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en un momento más en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula.